Grand Theft Auto 6 sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo por su inquietante ausencia. Realmente no sabemos nada de un título que ya mucha gente lleva esperando. A pesar de llevar más de 7 años con el mismo videojuego, GTA V, y a muchos esperamos tener una secuela que nos permita dar el próximo paso. El paso hacia un juego realmente que demuestre ser un juego de próxima generación. Un mundo abierto que levante las expectativas de todos los fanáticos. El juego que por fin llegue y rompa todos los esquemas de los mejores juegos creados hasta este momento. Las filtraciones y los rumores sobre la salida de un próximo GTA 6 no se han hecho esperar. Constantemente tenemos noticias de que este juego ya está en desarrollo, sobre cómo será su historia, dónde estará ubicado, su fecha de lanzamiento y más. Pero como sabes, de momento no hay nada confirmado. Lo único que se ha hecho oficial recientemente ha sido la cancelación de GTA Online para las consolas de antigua generación, PlayStation 3 y Xbox One. Su respectivo modo en línea será cancelado en diciembre del año 2021, así que solamente aumenta las especulaciones de que GTA V de próxima generación será una excusa más de Rockstar Games para tener más beneficios para su bolsillo, y de momento no intentan aportar nada nuevo. Pero en este video te estaré mostrando nueva información y nuevos detalles sobre una ola bastante grande de detalles que se han filtrado supuestamente sobre lo que podría ser el próximo Grand Theft Auto 6. Todo esto evidentemente no ha sido confirmado, pero son detalles bastante interesantes que posiblemente los podríamos considerar para verlos en un próximo GTA. Pero antes de comenzar, déjame te reto a que encuentres el personaje de Michael, que estará escondido en 3 momentos clave de este video. Deberás ser bastante atento, ya que la imagen aparecerá durante unos pocos segundos y solo los más atentos podrán lograrlo. Si al final lo hiciste, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos. Ahora sí viene lo chido. Comenzaremos directamente yendo al grano. Hablemos de cuándo será la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto 6. Si Rockstar hubiera anunciado GTA 6 el día después de que saliera Red Dead Redemption 2, es decir, el 26 de octubre de 2018, según los retrasos históricos entre los anuncios de GTA y el lanzamiento de la consola, estaríamos esperando 22 meses, es decir, hasta agosto del año 2020. Pero por supuesto, en ese momento Rockstar no hizo absolutamente nada. Así que todo lo que tenemos que decir es que GTA 6 estaba en una temprana etapa de desarrollo. Eso hace que sea difícil predecir cualquier tipo de ventana de lanzamiento, pero al menos existe la posibilidad de escuchar algo sobre su juego a finales del año 2022 con un posible lanzamiento potencial en el año de 2023. Por supuesto, es totalmente posible que Rockstar intente minimizar la ventana entre el anuncio y el lanzamiento, pero eso va en contra de todo lo que sabemos sobre los ciclos publicitarios previos al lanzamiento y el impulso de los pedidos anticipados. Sin embargo, a medida que las tiendas físicas continúan disminuyendo, un lanzamiento digital sorpresa o en forma de evento sigue siendo una gran especulación y consideración más viable, aunque absurdamente audaz por parte de los desarrolladores. ¿Acaso no lo viste venir? En lo que serían las plataformas, ¿dónde podríamos decir que GTA 6 estaría disponible? Pues bueno, ¿habrá un lanzamiento de GTA 6 para PC? Porque ya se sobreentiende que las consolas de nueva generación serán totalmente aprovechadas para este nuevo videojuego, pero computadoras es algo que muchas personas utilizan realmente hoy en día. Cada vez más fanáticos se suman a estas nuevas plataformas que permiten que puedan sacar el máximo provecho gráfico y de rendimiento de un juego de tales características. Pues bueno, GTA V y GTA 4 llegaron finalmente a PC, por lo que es de esperar que haya un hueco muy seguramente para esta plataforma en lo que se refiere a GTA 6. Puede que no tenga un lanzamiento simultáneo, pero como sabemos sacar el máximo provecho de un juego de estas características valdrá la pena, por lo que es de esperar que los fanáticos de las PC estén dispuestos a esperar un poco nuevamente, porque seguramente sí lo vayamos a ver en estas plataformas. Y pues vamos hablando también acerca un poco sobre una fuga masiva de detalles de Grand Theft Auto 6, una información que realmente se ve bastante prometedora sobre cómo sería este nuevo juego de Rockstar
Rockstar Games. ¿Qué es lo que podremos decir acerca de estas filtraciones que han salido a la luz? Pues bueno, de momento primero antes déjame te digo que nada está confirmado, para que después no me digan aquí abajo en la sección de comentarios que solo intento desinformar, cuando en realidad únicamente comento filtraciones y rumores que a mí me parecen bastante creíbles, pero bueno, entre estos siempre hay algunos que no lo son tanto. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración cada detalle, ya que posiblemente muchas de las cosas que vayamos a mencionar vayan a estar posiblemente en el juego, o quizás otras no, eso ya dependerá totalmente de tu opinión. Pero antes de comentártelas, déjame te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al tanto de nuevos rumores y filtraciones sobre el próximo Grand Theft Auto 6, todo lo que tiene que ver con esta maravillosa saga de Rockstar Games. ¡Qué ofertón! Pues bien, según se informa, el juego está muy temprano en desarrollo, pero la última supuesta filtración de Grand Theft Auto 6 proviene de Reddit. El usuario que estarás viendo en pantalla transmitió un total de 23 detalles sobre el próximo juego de Rockstar. Además de confirmar que está en desarrollo, dicen que su nombre en clave es Project Americas, ya que el juego se llevará a cabo en varios países. Tenemos varias opciones como Brasil, en una ciudad ficticia con sede en Río de Janeiro, y Vice City en los Estados Unidos, muy influenciados por el narco. Aparte de eso, tengo sin duda muchos más detalles que comentarte, como por ejemplo que el próximo título de GTA ha estado en desarrollo desde el año 2012, pero que la producción no comenzó correctamente hasta el año 2016. Es otra producción mundial de Rockstar. El nombre en clave es Project Americas, ambientada tanto en Vice City como en una nueva ubicación ficticia basada en Río de Janeiro. Algunas misiones lineales tienen lugar en Liberty City. El juego equilibrará el realismo y el arcade y no será tan realista como Red Dead Redemption 2. Un protagonista jugable, hombre, no mujer, a pesar de las supuestas filtraciones. Ambientada en la década de los 70 y de los 80. Juegas como un aspirante a ser capo de la droga llamado Ricardo. Empiezas con un gruñido haciendo carreras como contrabandista de cocaína desde Vice City a la nueva gran área de América del Sur, antes de hacer conexiones con los grandes narcotraficantes y abrirte de camino. También habrá una gran prisión gigante que jugará un papel fundamental en el juego. Contará con un sistema de capítulos similar a Red Dead Redemption 2. El clima es un foco importante. Nuevos huracanes e inundaciones tendrán lugar en el juego. Los edificios cambian con las épocas, los vehículos también, así que los coches clásicos más antiguos y raros se vuelven más caros a medida que pasa el tiempo. Todo lo referente a lo que tiene que ver con la economía a su paso a través de los años. GTA 6 estará siendo bastante inspirado por series del narcotráfico. Quieren tener una increíble banda sonora de los 70 y los 80. Un Martín Madrazo más joven hará acto de presencia, al igual que su padre, que es un gran narcotraficante en ese momento. Realizas algunas misiones para la familia Madrazo que involucran golpes a otras bandas. La construcción del imperio de las drogas es una mecánica similar a Vice City Stories, pero en esta ocasión será mucho más gigante. Piensa más o menos en un sistema parecido al de GTA Online. Solo puedes llevar armas contigo, sin un arsenal en tu bolsillo trasero, como en Red Dead Redemption 2. Tu vehículo personal será como la silla de montar de tu caballo en Red Dead Redemption 2. Todo tu equipo estará guardado en el maletero. También guardas tu chaleco antibalas en el coche. Si lo usas, parece que ya no solamente es una cosa invisible. Habrá toneladas de lectura de subtítulos. Cuando estés en Sudamérica, no esperes escuchar mucho inglés. Sin embargo, Vice City es una mezcla de todo y aquí sí es donde verás mayormente el idioma inglés. El último fragmento de información narrativa discutirá temas como la crisis migratoria de la época. Será un título únicamente de próxima generación, nada de PlayStation 4 o Xbox One. GTA 6 es justamente ahora su enfoque principal, junto con otro título que podría ser Bully 2, lo cual no se confirma, sino únicamente se habla de una posibilidad de la secuela de Bully. El juego todavía se encuentra en una fase pre-alfa, por lo cual todos los nombres, las ubicaciones y los detalles del juego podrían probablemente cambiar. El juego está ambientado en la actual Liberty City. El comienzo del juego recuerda a The Wire, una narrativa basada en el narcotráfico. Los agentes de policía están tratando de tomar medidas enérgicas contra una banda de pandillas. Hay 4 personajes principales, 2 policías y 2 pandilleros. La trama luego se retuerce y va al norte del estado de Nueva York, donde se vuelve más un crimen oscuro. Tendrá el doble de diálogo que GTA V y un giro de trama realmente sorprendente. La historia principal se divide después de un tiempo. El lado criminal tendrá una especie de sandbox que construye el imperio criminal. ¡Wow, wow, 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 wow!
Así que después de haberte comentado todo esto, pasemos a ponerlo todo junto y digamos cuál es nuestra mejor suposición para Grand Theft Auto 6 en el futuro, si es que este juego llega a salir según lo establecido. Combinando las piezas de rompecabezas más creíbles en una sola predicción, GTA 6 será lanzado en una nueva generación a mediados o a finales del año 2023 en múltiples ubicaciones con múltiples personajes. GTA 6 será esencialmente un caparazón para el renacimiento de GTA Online en un nuevo hardware, moviendo a la audiencia de una plataforma a otra. Se conservará un elemento de la historia debido a la posible protesta por el lanzamiento de un juego que actuó únicamente como un patio de juegos en línea, pero esto puede en un momento entregarse como un híbrido de un solo jugador en línea, al igual que la historia. No se puede exagerar el éxito de GTA Online, que tuvo su mejor año hasta ahora en el 2017, con un número récord de jugadores en diciembre. GTA V ha vendido hasta ahora más de 90 millones de copias, pero GTA Online sigue siendo su principal impulsor de ingresos, con ganancias hasta la fecha estimadas en más de 1.009 millones en julio del 2017, según los analistas de Superdata. Técnicamente GTA 6 probablemente abordará problemas globales de desigualdad e inmigración, y aunque GTA 4 tiene mucho más que decir en este aspecto, el terrorismo y las noticias falsas también estarán implícitamente en este juego. Irá aumentando el liderazgo autocrático y la política partidista extrema. Tecnológicamente, un salto completo a la realidad virtual de momento parece ser algo improbable, pero no se puede descartar este tipo de experimentos en lo que se refiere a la realidad virtual, ya que es lo que realmente está más cerca de nosotros cada vez. Un salto técnico más interesante podría ser migrar a la comunidad en línea del juego desde sus plataformas a una nueva forma de servidor en la nube independientemente de la consola, situaciones que hemos visto últimamente con todas las plataformas de streaming en línea, pero ahora planteado en el terreno de los videojuegos. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.